¿Os habéis preguntado cuál es el poder que tiene la voz y cómo influye a la hora de conectar con nuestro público? A través de la voz no solo transmitimos un mensaje, sino que estamos comunicando mucho más. Emociones, sentimientos. Hay voces que nos cautivan, que emocionan, otras que nos resultan desagradables e incluso un tanto agresivas. Y también hay voces que nos dejan totalmente indiferentes. Y es que, como veremos a lo largo de este episodio, la voz dice mucho de la personalidad del orador. Hoy vamos a hablar de ese fascinante mundo de la voz. Y como siempre, vamos a preguntarle a nuestro coach en oratoria. ¿Qué nos puedes decir, Norberto, sobre la importancia de la voz a la hora de hablar en público? Hola Begoña, qué tema espectacular el de este podcast, ¿ves? Realmente es un tema apasionante y tú lo has dicho muy bien, es fascinante. La voz, la verdad que es parte de nuestra identidad y es el principal instrumento del orador, no cabe duda. La voz persuade, seduce, enamora, ¿por qué no? Conmueve también. A veces me pregunto si somos realmente conscientes del poder de nuestra voz. Basta pensar que la voz del orador puede sumar o restar en un mensaje. ¿Y cuándo suma? Cuando comunica energía, credibilidad, seguridad. ¿Y cuándo resta? Cuando ocurre todo lo contrario. Es decir, cuando transmite dudas, inseguridad, enojo, cuando no tiene energía. La voz puede causar un enorme diferencial en el discurso del orador. Puede ser la razón por la que te escuchen, por la que te vean o por la que te ignoren. La modulación de la voz es una de las armas que debes conocer y manejar muy bien a la hora de hacer una presentación, porque es la herramienta que te ayudará a diferenciarte como orador. Una buena modulación refleja confianza, seguridad y es de gran ayuda para persuadir a la audiencia y conseguir que te escuchen con atención. De modo que la voz no es nada, diría yo, sin sensibilidad. Cada vez que te enfrentes a un auditorio para hacer una presentación, para hablar en público, recuerda que necesitas imprimirle emoción y sentimiento al mensaje porque no se puede hablar a un nivel plano sin darle vida a la palabra. Y eso Algo sería, que dicho sea de paso, perdona que te interrumpa, Norberto, les pasa mucho a los alumnos que nos contactan en el instituto. Ese monótono, ¿no? Esa monotonía que les enseñamos a romper con las inflexiones, las pausas, para es precisamente conectar con la audiencia. claro, es que yo diría, y se los decimos a ellos, ¿no? Que Exacto. dominar la modulación de la voz. Entonces, si dominan la modulación de la voz, van a conseguir que el discurso resulte más interesante y más atractivo. A veces también en el instituto ponemos el ejemplo de la montaña rusa. Si una montaña rusa sería toda plana, no vibraría, no causaría emoción. Sube y baja. La voz tiene que hacer lo mismo. Una de las funciones esenciales de la voz en la oratoria es la capacidad de transmitir emociones. Con un cambio de tono o una pausa bien colocada, el orador puede hacer que sus palabras inspiren, que conmuevan o entusiasmen a la audiencia. Las emociones son un conector poderoso y tú como coach lo sabes muy bien, Begonia. Sí. El público suele recordar más lo que sintió durante una presentación que las palabras exactas que se dijeron. Por ejemplo, un tono cálido y amable puede generar cercanía, mientras que un tono enérgico y firme puede despertar motivación y atención. De modo que al dominar el uso de la voz, un orador puede no solo comunicar su mensaje de manera efectiva, sino también conectar profundamente con la gente y dejar una impresión memorable. No hay duda, la voz dice mucho de nosotros, de nuestra personalidad. Por eso, ¿cómo lo ves desde el punto de vista del coaching, Begonia? Totalmente, totalmente cierto. Vamos a profundizar sobre ello.
Efectivamente, como bien vamos diciendo a lo largo del episodio, la voz no es un mero sonido, sino que es ese poderoso instrumento que dice mucho de nuestra personalidad, influyendo en la imagen que el público se forma del orador y ayudándonos a establecer esa conexión emocional de la que hablabas con la audiencia. Seguro que nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿qué dice la voz de nosotros? Porque estamos diciendo que dice de nuestra personalidad, pero exactamente, ¿qué es lo que dice? En primer lugar, tenemos que tener presente que la voz refleja nuestras emociones, como bien has comentado, y que las emociones se contagian. Es algo que siempre le repetimos a nuestros alumnos en las formaciones. Y se contagian tanto si estamos seguros de nosotros mismos como si estamos inseguros o si sentimos miedo. Eso se refleja en nuestro tono de voz, que será firme o bien puede ser titubeante y monótono, lo que comentábamos antes. Voy a poner varios ejemplos porque así se va a entender mucho mejor y vamos a aterrizar la teoría, vamos a llevarlo a la práctica. Bien, bien. Un tono de voz firme y seguro transmite confianza tanto en nuestro mensaje, en lo que estamos diciendo, como en nosotros mismos. Un tono de voz animado y entusiasta proyecta pasión y nos ayuda a despertar la atención y a mantener la atención de la audiencia y a establecer esa conexión emocional tan importante. Un tono de voz cálido y comprensivo expresa empatía y hace que nuestro interlocutor se sienta escuchado y se sienta también comprendido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un tono de voz grave y pausado? Pues que nos otorga autoridad, nos hace confiables, habla de nuestra profesionalidad. Un tono de voz monótono, como comentábamos, y titubeante, transmite esa inseguridad y nos va a restar autoridad. Podemos ser grandes profesionales en nuestra materia, pero si hablamos de lo que está, de nuestra expertise, de nuestro campo, Ujú, con un tono de voz bajo, monótono, vamos a perder esa credibilidad. Es decir, sí, seremos buenos, seremos una autoridad, pero no vamos a transmitir esa confianza y esa profesionalidad a nuestra audiencia. Un tono de voz excesivamente alto y agresivo va a provocar distanciamiento e incluso rechazo en la audiencia, porque se van a sentir agredidos, se van a sentir demasiado confrontados. Y eso va a impedir una comunicación positiva y efectiva. ujú. Llegados a este punto, te pregunto, Norberto, ¿cuál sería el tono de voz adecuado a la hora de hablar en público, a la hora de conseguir esa comunicación efectiva y positiva, que es lo que esperan oír nuestros oyentes? Esa es una buena pregunta porque hablar en público va mucho más allá de tener una estructura bien organizada o un contenido interesante. La voz, como herramienta principal del orador, es el medio que le da vida a las ideas, convirtiendo un discurso en una experiencia cautivadora o, en el peor de los casos, en una presentación plana y poco memorable. La calidad, el tono, el volumen, la variación en la entonación son factores decisivos que definen la relación entre el orador y la audiencia y, en última instancia, el éxito del mensaje. Voy a ir más allá de tu pregunta, Begoña. Cuando tengas que hacer una presentación frente a un grupo de personas, te aconsejo que juegues con esos cuatro elementos que son los que enseñamos a nuestros alumnos en el instituto. El primero es el volumen. Se refiere a la potencia con la que hablas, lo que no quiere decir que tienes que gritar. Con el volumen tienes que enfatizar sobre las ideas clave del mensaje. O incluso podrías bajar el volumen de tu voz para que la audiencia preste más atención a lo que estás diciendo en ese momento. En síntesis, tienes que jugar con el volumen alto y bajo para despertar la atención de quienes te están escuchando. El segundo elemento es el ritmo, es la velocidad a la que hablas. Por lo general, un ritmo adecuado para una presentación es el de una conversación normal. La regla de oro en este punto es, por favor,
no hables rápido. Si hablas demasiado apurado, predispondrás mal al auditorio, que seguramente no podrá seguir adecuadamente tu presentación. Porque comprender un mensaje lleva tiempo. Por lo tanto, deberás darle ese tiempo a la audiencia para poder procesarlo. El tercer elemento que hay que tener en cuenta es el tono de voz. Al pronunciar un discurso, el tono tiene un papel crucial. Está directamente relacionado con las cuerdas vocales, con la impostación de la voz. El tono de voz cobra gran importancia cuando utilizas la técnica del storytelling, es decir, cuando cuentas historias. Y finalmente, ya hablamos del volumen, hablamos de las pausas, este es el otro punto. Las pausas. Los silencios muchas veces hablan. Diría más, sin silencio no hay comunicación. Aunque suene paradójico, pero es así. En una presentación, los silencios tienen dos grandes objetivos: darle énfasis al discurso y restarle monotonía a la exposición. Es que un orador no debe ser una máquina de decir palabras sin parar. Hay que ponerle cabeza y corazón a la presentación y darle espacio a los silencios. Te lo pongo con un ejemplo, y es lo que comentaba recién, hace un ratito. ¿Te imaginas una montaña rusa totalmente plana, sin Muy subidas ni aburrida, bajadas? muy aburrida. No tiene Exactamente, emoción. exactamente. Sería totalmente aburrida porque la atracción está precisamente en los cambios y en la emoción. Lo mismo, Además, perdona, para como que se vea más claro, ¿no? Por parte de nuestros oyentes, al no tener emoción, al final ese parque que cuenta con esa atracción tendría que cerrar, porque la gente no iría. ¿Y qué es lo que quiere un exactamente. orador? Tener Exactamente, no lo público. escucharían, ya no lo Exacto. escucharían. Resultaría muy aburrido, muy pesado, muy monótono. Bueno, lo mismo hay que hacer, como en la montaña rusa, lo mismo hay que hacer con el tono, con la voz. Cambiar, modular, transmitir emociones, porque de lo contrario el mensaje se transforma en monótono, no llega, no vibra, definitivamente no comunica. Lo que noto en casi el 80% de nuestros alumnos del instituto, y también en oradores ya formados, no solo en los alumnos, es que suelen hablar muy rápido. Quieren terminar cuanto antes y huir del escenario. Es como si estar ahí les quemara. Entonces, a esta altura, mi pregunta, Begoña, es: ¿por qué hablamos rápido y nos cuesta tanto hacer pausas, hacer silencios cuando hablamos? ¿Esto tiene alguna explicación desde el coaching? Por supuesto. Es una excelente pregunta y la voy a contestar. Pero antes déjame, porque es algo que también comentamos con los alumnos, a todo eso que has comentado de la voz, de la modulación, de las inflexiones, voy a contraponer dos oradores, los dos son de aquí, de españoles, que son María Alonso Puig y Víctor Coopers. Y pongo esa analogía porque Víctor Coopers siempre se le tacha de que va hablando súper deprisa y es un orador que sé que no, bueno, tú comentas también ese punto, ¿no? De Víctor Coopers, Ujú, pero tenemos que diferenciar, y ahora lo explicaré, cuando estamos hablando de prisa, porque hay nerviosismo e inseguridad detrás, y cuando estamos hablando de prisa, porque precisamente ese hablar de prisa cumple con una finalidad comunicativa. Me explico. Ambos hablan de temas de crecimiento personal, de autoestima, autoconocimiento, desarrollo, etcétera, etcétera. María ujú, Alonso Puig es una persona que habla en un tono de voz tranquilo, pausado, un tono de voz adecuado, correcto, pero siempre manteniéndose en ese tono, pues, pausado, sereno. ¿Qué es lo que pretende María Alonso Puig? Que con sus vídeos, con sus conferencias, nosotros reflexionemos. Nos plantea ujú, temas importantes para nuestro desarrollo y crecimiento personal y su función es que, bueno, lo dejemos ahí, lo dejemos reposar y vayamos viendo si realmente aquello
lo necesitamos, necesitamos mejorar y cómo lo Ujú. podemos hacer. Pero es más una toma de conciencia y una reflexión la invitación que nos hace con todos sus discursos. En cambio, Víctor Coopers es una persona que habla muy deprisa, el mensaje está muy bien estructurado, pero él habla muy deprisa, también su manera de caminar el escenario, de gesticular, es una persona que también es más dinámica a nivel personalidad. Pero, ¿cuál es el objetivo de Víctor Coopers? El objetivo de Víctor Coopers es motivarnos a que acabemos de ver el vídeo y nos pongamos manos a la obra. Es decir, que pasemos a la acción. Que no nos quedemos tanto en la reflexión, sino muévete. Hay personas que me dicen, es que yo cuando acabo de escuchar a Víctor Coopers, siento que me puedo comer el mundo. Y es, voy a ponerlo ya en práctica. Y quería, antes de contestarte, tener muy claro esa diferencia. Si yo hablo deprisa porque es mi estilo comunicativo y tengo muy claro que es un medio para un fin, o si hablo deprisa porque detrás hay lo que ahora vamos a ver, que son las inseguridades y los miedos. Yo creo que es algo también importante tener muy presente. No sé qué Oh, opinas tú, Norberto, de no, no, este de acuerdo. paralelismo Digamos entre que, ambos. o sea, el ritmo a veces tiene mucho que ver con el objetivo que persigue el orador con esa presentación. Porque si un speaker motivacional como es Víctor Cooper le pediría permiso a una palabra para decir la otra, todo el mundo se terminaría durmiendo, terminaría dormido, sería un plomazo. No cumpliría con su objetivo. Entonces, lo mismo pasa con Mario Alonso Puig. Él también no es un speaker motivacional, sino como es, apunta a la reflexión, entonces lo hace en un tono reflexivo, tranquilo, pausado, para que la gente pueda entender y comprender lo que está diciendo. De modo que está en los objetivos también cómo hablamos. Está en los objetivos. No es que uno sea mejor que otro. Eso es lo importante destacar. No es que este es mejor que el otro. Son estilos. Estilos que se pretenden alcanzar, pero fijados a través de un objetivo concreto, ¿no? Exacto. Y ahora ya respondiendo a tu pregunta, que es una pregunta muy interesante. Siempre, primero vamos a dejar una cosa muy clara. Y siempre hemos dicho, hemos comentado que el secreto de una comunicación exitosa tiene dos pilares. Uno es la oratoria y el otro es el coaching. Efectivamente, para ser un buen orador, tenemos que practicar, como bien dices tú, tenemos que practicar y practicar, trabajar nuestra voz, pero también tenemos que invertir tiempo y dedicación a fomentar nuestra autoestima y autoconfianza. Porque si nos sentimos inseguros y con miedo a la hora de enfrentar nuestra audiencia, lo que queremos precisamente es pasar ese mal trago lo antes posible. Y por eso hablamos de prisa. Es un zoom. Si tiene que durar 10 minutos, a ver si lo condenso en 3, lo digo todo de golpe y ya me libero. Pero entonces, claro, ¿qué sucede? Algo que vemos a diario con los alumnos del Instituto Internacional de Oratorio y Coaching, que hablan tan deprisa que el mensaje no llega. No llega porque no le damos tiempo, como bien comentabas tú, al auditorio de procesar la información y por otro lado, perciben a ese orador, a ese comunicador como una persona muy insegura y con poca confianza en sí mismo. Yo creo que ese es el principal mensaje que tenemos que tener. Por un lado, hablan en un tono de voz bajo y monótono, fruto de ese deseo de querer pasar desapercibidos que comentaba antes. Y por otro lado, su nerviosismo les hace hablar muy deprisa porque, como comentaba también, quieren acabar cuanto antes. Es decir, Pero Begoña, que la voz dice mucho entonces de la personalidad del orador, ¿no? exacto, exacto, es tal cual. Esa voz, ese tono va a proyectar esa imagen de confianza o va a proyectar esa imagen de inseguridad, de miedo e Ujú. incluso de bloqueo totalmente emocional. La voz, como bien comentabas, dice mucho de esa personalidad del orador. Y es una lástima, como también comentaba yo al principio, que siendo una persona muy preparada y que está exponiendo un tema que domina, pues transmita esa poca confianza y esa poca seguridad.
porque va a perder toda la autoridad. Y quiero añadir que el tono de voz no es algo que solo sea esencial para un orador, sino que también es un factor imprescindible en cualquier situación en la que estamos hablando. Ujú. Seamos CEOs, abogados, vendedores, médicos o profesionales de cualquier otro sector. Nuestro tono de voz va a tener un impacto emocional directo en nuestro interlocutor y para ello tiene que transmitir confianza y coherencia. Por ejemplo, no puedo poner un límite con un tono de voz bajo o entusiasta. De igual modo, no puedo motivar a mi equipo con un tono agresivo porque lo que voy a provocar es miedo y desconfianza. Claro. Ya, ahora que estamos hablando de la voz, te quiero hacer una pregunta, Norberto, que es algo que también les interesa mucho a los oyentes y que nos han manifestado en más de una ocasión. ¿Cómo puedo cuidar mi voz? ¿Cómo puedo Sí, conseguir que la voz suene bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer? sí, sí, sí. Es una pregunta que nos hacen mucho en el instituto. Y lo primero que le decimos es, normal, tranquilo, no los vamos a mandar a un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga. No, no, no pasa por ahí. Es una gran pregunta, Begoña. En primer lugar, yo diría que no hay una receta que sea igual para todas las personas, porque cada uno tiene sus cuestiones y sus problemas con la voz, o no. Algunos tienen problemas, otros no lo tienen. Por lo que habría que ajustar los cuidados a los problemas puntuales de cada uno, aquellos que los tengan. Pero tratando de responder un poquito a tu pregunta, desde el punto de vista técnico de la oratoria, no desde el punto de vista de un fonoaudiólogo, porque no lo soy, yo diría, destacaría varios puntos. Primero, hay que mantenerse hidratado. La hidratación es fundamental para el funcionamiento de las cuerdas vocales. Beber agua a lo largo del día mantiene las cuerdas vocales lubricadas, lo que facilita su vibración y evita ¿qué? Evita la fatiga vocal. Es ideal que el agua también, muy importante, esté a temperatura ambiente, ya que las bebidas muy frías o muy calientes pueden irritar la garganta y eso no está bien. No va a salir una buena voz en esa presentación. Segundo, yo diría evitar el exceso de cafeína y alcohol. El café y las bebidas alcohólicas tienden a deshidratar el cuerpo y pueden resecar las cuerdas vocales. Ah, entonces quiere decir que no puedo tomar café y no puedo beber alcohol, entonces me dedico a otra cosa menos a la oratoria. No, 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 no. No es necesario eliminarlos por completo. Es importante moderar su consumo y asegurarse de compensarlo, como decíamos recién, con agua. Tercero, realizar ejercicios de calentamiento o precalentamiento vocal, antes de hablar en público, por supuesto. Bueno, los ejercicios de calentamiento vocal son esenciales para preparar las cuerdas vocales y evitar el esfuerzo. Estos ejercicios pueden incluir escalas de sonidos suaves y la repetición de algunos trabalenguas, hay muchos trabalenguas conocidos, dedicar unos 5 minutos, por ejemplo, al calentamiento, ¿m? Puede marcar una gran diferencia en la calidad de la voz durante tu presentación. Cuarto, practicar una respiración adecuada. La respiración diafragmática permite que la voz salga con menos esfuerzo y evite esa tensión, que la garganta quede en una forma tensa. Este tipo de respiración permite una mayor capacidad de aire y un mejor control de la voz, lo que resulta una proyección mucho más estable. Para practicar, es importante colocar, por ejemplo, una mano sobre el abdomen y asegurarse de que se expanda el abdomen al inhalar. Esa es una forma de practicar y de ver si estás respirando bien. Quinto, yo diría que hay que evitar forzar la voz. Hablar a un volumen muy alto o en entornos ruidosos puede llevar a forzar la voz, lo que produce tensión en las cuerdas vocales y puede causar lesiones. Es recomendable entonces usar micrófono cuando sea necesario y evitar gritar o elevar la voz en exceso. Sí, use el micrófono.
Mucha gente le tiene miedo al micrófono. El micrófono es una excelente herramienta que la tecnología pone a tu disposición. Utilícenlo. Otro punto, ya perdí la cuenta, creo que es el sexto, tomar pausas adecuadas. Las pausas durante el discurso no solo mejoran el ritmo y la calidad del mensaje, sino que también dan un respiro a las cuerdas vocales. Incorporar pausas estratégicas permite al orador recuperar el control y reduce la fatiga vocal. Por eso son tan importantes las pausas, no solo porque permiten darle énfasis al mensaje y destacar lo que se dice, sino también por el tema de la fatiga vocal. Otro punto, descansar la voz después de usarla intensamente. Después de una presentación larga, intensa, es recomendable dar a la voz un tiempo para descansar y recuperarse, porque la voz también se cansa. Intentar hablar en voz baja o permanecer en silencio después de una conferencia ayuda a evitar el agotamiento vocal y permite una recuperación más rápida. Y finalmente, yo diría visitar a un especialista si es necesario. Si un orador experimenta molestias en la voz o cambios repentinos en su tono, es importante acudir a un especialista. Un profesional puede diagnosticar problemas potenciales, pero también recomendar ejercicios y técnicas de cuidados específicos. Siguiendo estos consejos, todo esto que hemos dicho hasta ahora, un orador puede cuidar su voz, prolongar su durabilidad y asegurar que su herramienta de comunicación más importante se mantenga en excelentes condiciones para cada una de sus presentaciones. Creo que con estos 6, 7, 8 puntos que he nombrado, me parece que es más que suficiente para tener una buena voz y hacer un buen papel durante una presentación, Begonia. Importantes consejos, consejos que todo orador debe aplicar. Y bueno, orador, profesores, todas las personas que hablan en público, pensemos que un orador, un conferencista es como un cantante, que también Claro, cuida mucho la voz, ¿no? claro. O un actor, una actriz. La voz es ese instrumento que tenemos para comunicar. Y has dicho algo muy importante y que es curioso porque pensamos que respiramos bien, pero no sabemos respirar. Yo La como coach, mayoría, la mayoría no sabe respirar, exactamente. como coach en comunicación lo encuentro, no se sabe respirar. Y muchas veces también el hecho de hablar tan deprisa aún dificulta más la respiración. Por lo tanto, la respiración que hemos comentado, diafragmática, es esencial. Y ya no solo como oradores, en general para cualquier persona, pero si nos dedicamos a comunicar y hablar en público, es indispensable. No solo por todo lo que ha comentado Norberto, sino porque nos va a ayudar a una serie de consejos que yo os voy a dar como coach en comunicación y uno de ellos que la respiración enlaza completamente es con la gestión emocional. Si yo soy una persona que sé que tengo esa tendencia a ponerme nervioso a la hora de hablar en público, uno de los tips o recursos que le doy yo como coach es aprender a respirar. Porque cuando respiramos, nuestra mente baja ese Ujú. nerviosismo y por lo tanto nos vamos a sentir con más confianza y con más seguridad. No vamos a ir atropellados. Por lo tanto, la respiración diafragmática también nos ayuda en ese aspecto. Y más consejos que voy a dar, voy a daros. Uno de ellos, que es el que siempre repito por activa y por pasiva. Trabajar la autoestima y trabajar el autoconocimiento. Conocer cuáles son las fortalezas que tengo que potenciar y cuáles son aquellos aspectos que tengo que mejorar. Eso es algo muy importante. Otro aspecto que también trabajamos en el instituto, tomar conciencia de que cada persona tiene una voz que le hace única y por lo tanto un estilo comunicativo único. No pretendamos imitar a ese orador, a ese comunicador que tanto admiramos, sino que trabajamos en nuestra voz y cuidémosla para poder sacar el mejor partido de la misma. Claro.
Como hemos dicho, evidentemente, la respiración, factor importante, la gestión emocional y otro aspecto indispensable. Disfrutemos del hecho de hablar en público, porque cuando estamos nosotros disfrutando, ya sabemos que las emociones se contagian y por lo tanto vamos a hacer que el público disfrute con nosotros y que por lo tanto se cree esa conexión emocional y esa empatía. Es algo sumamente importante. Recuerda, y eso es algo que tenemos que tener siempre presente, que la voz es la principal herramienta que tenemos como oradores Claro, claro. y que puede convertir un mensaje simple en una experiencia memorable. Y yo sé que esa es una frase que a ti, Norberto, te gusta mucho. Y sí, exacto, lo de la experiencia memorable, claro, claro. Yo creo que todo orador debe trabajar para eso, no solamente para transmitir, para informar, no, 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 para comunicar y además para que eso resulte una experiencia memorable. Cuando eso sucede, entonces el orador puede decir trabajo cumplido, misión cumplida, ¿no? Yo Exacto. diría, agregando lo que has dicho tú, Begonia, y para ir cerrando y a modo de síntesis, quisiera que quede claro que la voz en oratoria es mucho más que un simple medio para transmitir palabras. Como bien lo dijiste tú recién, es una herramienta poderosa que puede dar vida a un mensaje, crear emociones y conectar profundamente con la audiencia. La voz tiene un poder especial porque transforma el discurso en una experiencia sensorial. La voz de un orador es el reflejo de su emoción y también el carácter en el momento de hablar. Su tono, ritmo y modulación pueden expresar pasión, entusiasmo, seguridad o vulnerabilidad, logrando que el mensaje se sienta genuino y auténtico. Cuando la audiencia percibe esta autenticidad, entonces el mensaje gana fuerza. Es capaz de despertar emociones similares también en quienes escuchan, que sienten más conectados, se sienten más conectados con el orador. Una voz expresiva y modulada puede captar la atención desde el primer momento. La variación en el volumen, el uso de pausas estratégicas y los cambios en la intensidad del tono, como hablábamos recién, mantienen el interés, evitando que el mensaje resulte monótono. La voz convierte el mensaje en algo dinámico, lo que ayuda a mantener la concentración de la audiencia y permite que el mensaje perdure más en la memoria de la audiencia. La voz tiene, yo diría, una cualidad íntima que puede hacer que los oyentes se sientan comprendidos y acompañados. Un orador que sabe utilizar la calidez en su voz demuestra empatía, acercándose a la audiencia desde un lugar humano. Esto permite que el público no solo escuche, sino que sienta que el mensaje está hecho especialmente para ellos, lo cual refuerza la confianza y la receptividad. La voz es también un instrumento con infinitas posibilidades creativas. La manera en que se usan los matices vocales permite al orador pintar ideas, haciendo que la audiencia visualice e imagine con más claridad. Así entonces, de este modo, la voz da color y textura a las palabras, potenciando la imaginación del público y transformando la conferencia, como decíamos recién, en una experiencia memorable. ¡Wow! La voz que pinta ideas. Me ha encantado esa frase. Claro, hay que pintar ideas que se imaginen como un storytelling, que la gente imagine, que vaya haciendo un recorrido por su mente de las imágenes que uno transmite a través de la voz. Se pintan ideas, se transmiten imagen, es mucho lo que puede aportar la voz a un mensaje. Claro, cuando te escuchaba explicar todo esto, estaba recordando a los grandes locutores de radio. Que Claro. claro, ahí solo está la voz, porque no hay imagen, no es como por ejemplo los vídeos de YouTube o la televisión, ¿no? Es solo voz. Y con la voz consiguen lo que tú comentabas, pintar ideas, hacernos ese viaje emocional, ¿no?
podemos imaginar lo que nos están explicando y visualizarlo. Ese es el gran poder de la voz. Sin Por duda. lo tanto, yo creo que a lo largo de todo este episodio hemos visto que la voz es la principal herramienta de cualquier buen comunicador. Es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que cuidar, que tenemos que es nuestro tesoro. Y bien, nos gustaría que todos los consejos, todos los tips que tanto que ha dado Norberto como yo misma, los pongáis en práctica. Nos encantará leeros en comentarios, pues, cómo vais progresando. Muchas personas se ponen en contacto con nosotros para explicar, pues, esto me ha ido muy bien, esto me ha llamado la atención, lo he puesto en práctica, no lo había pensado antes. De Y modo también nos que sugieren. hay que prestarle atención no solo al contenido, es importante, sí, claro, pero no solo al contenido, sino también a tu voz, porque el contenido se va a lucir en la medida que tu voz sepa comunicarlo, sepa transmitirlo, sepa llegar al otro. Y eso se llega no por la calidad del contenido, sino por la calidad de tu voz, ¿no? Exacto, tal cual. Como os estaba comentando, también a muchas personas, y os animamos a que lo sigáis haciendo, nos sugieren temas relacionados con oratorio y coaching que quieren que tratemos y que abordemos o que profundicemos. Por lo tanto, os animamos a que en la cajita de descripción, en los comentarios que encontraréis en el podcast, en el episodio, pues nos los hagáis llegar, o bien por correo electrónico, que también lo encontraréis. Y como siempre, pues daros las gracias por acompañarnos en un nuevo episodio y que ya estamos trabajando en el próximo tema. Sin duda ha sido un gran episodio y para nosotros un gran gusto, como siempre, compartir con tantos seguidores para ayudarles y para seguir, como siempre decimos, compartiendo y aprendiendo todos juntos. Adiós.